Hola, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a reseñar Underwater Cities, un juego de 1 a 4 jugadores de 40 minutos de duración por jugador y para mayores de 14 años. Vamos a ver cómo se prepara la partida y cómo se juega. Dejamos el tablero por el lado de 2 jugadores, porque en este vídeo vamos a preparar una partida para 2 jugadores. Dejamos todos los componentes a un lado de la mesa. Aquí tenemos los componentes Magoi de juego, que son las cápsulas de las ciudades. Tenemos blancas, que son no simbióticas, y rojas simbióticas. Se sacan 7 para 2 jugadores de las rojas. Para una partida 3 se sacarían 10 y para una partida 4 se sacarían 13. Aquí tenemos los diferentes recursos de juego. Esto es biomateria, que es como una especie de comodín. Aquí tenemos Kel, que es la comida del juego. Aquí tenemos ciencia, plastiacero, el dinerito, que se llama créditos. Estos son túneles para conectar ciudades a tu red. Y aquí tenemos fichas de plástico que son las estructuras. Vamos a ver qué es cada una. La amarilla son desaladoras, las verdes son granjas de Kel y las blancas son laboratorios. Se baraja muy bien barajado los 3 mazos de eras. Por el color de reverso podemos diferenciarlos. Se coloca el mazo de era 1 en la esquina superior derecha del tablero, en su zona. El resto de los mazos de era se dejan aparte para sacarlos posteriormente en la partida. Los mazos de cartas especiales son verdes y tienen una S detrás. Hay dos tipos, este que tiene 3 créditos por la parte de atrás y este que no tiene nada. Estos son de coste de 1 y 2 créditos. Se barajan y os explico cómo se colocan. Se colocan 6 cartas de valor 3 especiales en sus respectivos huecos en el tablero. El resto de cartas de valor 3 no se utilizan durante la partida, se sacan del juego. En este hueco de aquí se colocan las cartas de 1 y 2 boca abajo y se le da la vuelta a la primera carta del mazo dejándola boca arriba a la vista de todos los jugadores. Así quedarían las cartas especiales preparadas. A la derecha del tablero podemos ver el marcador de era, pues ponemos el marcador de color madera en el track 1. Cada jugador coge 3 marcadores de su color de madera. Uno los coloca en el inicio del track de puntuación. Y aquí en esta parte del tablero lo coloca en el track de jugador inicial, al azar. Por ejemplo, va a empezar el lila primero y luego el naranja. Vemos que a la derecha del track de puntuación tenemos otro track diferente, ¿vale? Que va de abajo a arriba, que es el track de federación. Las fichas se pondrían al contrario. Primero se pondría el naranja porque aquí va último y luego en último lugar se pondría el color violeta. En una partida más jugadores es posible que las partes superiores del track se completen en la primera ronda, pues el jugador empezaría con el beneficio que viene marcado en su casilla. En caso de 2 jugadores nadie recibe beneficio. Cada jugador también coge una carta de asistente personal y una carta de resumen. Mira qué chulo mi asistente personal. Anda que no se puede ahí, ¿eh? Cada jugador también coloca delante suya su tablero de jugador, en este caso es una hoja de jugador impresa, ¿vale? Por el lado que tiene una estrellita aquí abajo, que es el lado básico. Por la parte de atrás tiene un lado avanzado que no se va a utilizar para hacer la reseña. Cada jugador coge una hoja de información y 3 fichas de acción de su color. En su tablero personal coloca una ciudad no simbiótica en esta zona de aquí, en la parte inferior derecha. También se entrega a cada jugador un Kel, una ciencia, un plastiacero y 2 créditos para empezar. Hay una variante de juego que son los contratos, que se pueden jugar con ella, que son estas cartas de aquí. Si queremos jugar con los contratos solamente tendremos que poner 3 al azar en estas zonas de aquí y el resto volverían a la caja. Quedando de esta manera. Las losetas azules y marrones se barajan y se colocan boca abajo. Cada jugador coge 2 azules y una marrón y las coloca en sus espacios correspondientes de su tablero en las esquinas. La marrón siempre irá en la zona marrón. Al principio de la partida cada jugador roba también 6 cartas de era 1 y se queda 3 de ellas. El juego recomienda quedarse con 3 cartas de colores diferentes. Pero si ya tenéis experiencia en el juego, coged la que vosotros veáis conveniente. Las 3 cartas que cada jugador no haya elegido las deja en la zona de descarte del tablero. Las que ha elegido se las queda en su mano para jugarla durante la partida. Y ya estaríamos listos para echar una partidita a este Underwater Cities. Por tema de espacio solamente he sacado un tablero de jugador. Bien, el juego de Underwater City transcurre en una serie de rondas que vemos en el marcador derecho del tablero, las rondas y las eras.
En cada ronda, cada jugador se va turnando, ¿vale? Por turno para hacer una acción. El turno se empieza mirando el track de jugador inicial. Empezaría el jugador violeta y luego le seguiría el jugador naranja. Los jugadores se van turnando, ¿vale? Y en cada turno lo que hace un jugador es lo siguiente, que es elegir un espacio de acción del tablero, que son estos que tienen aquí, hay en 3 colores y un color común para todos. Y luego elegir una carta de su mano. Imaginaos que es mi turno y me toca a mí, pues yo quiero elegir este espacio del tablero verde, ¿vale? Lo que hago es coger mi marcador de acción y lo pongo aquí para bloquearlo al resto de los jugadores. Acto seguido tengo que elegir una carta de mi mano y fijarme en el color de la carta que he elegido. Si el color de la carta elegida no coincide con el color del espacio de acción elegido, solamente haría el efecto del espacio de acción. La carta se descartaría. En cambio, si el color de la carta elegida es del mismo color del espacio de acción, hago el efecto de la carta y el efecto del espacio en el orden que yo quiera. Supongamos que yo he elegido esta carta que no coincide con el color del espacio de acción, así que esta carta no tendría ningún efecto, se descartaría a la zona de descartes y haría el efecto del espacio de acción, que es avanzar 2 en el track de federación. Yo, que soy el jugador violeta, cojo mi peón y lo avanzo 2 en el track de federación y me cojo inmediatamente la recompensa, que es un crédito. Ahora explicaré más adelante cómo funciona el track de federación. Pues bueno, ya he elegido mi espacio de acción, mi carta, y ahora lo que tendría que hacer para finalizar mi turno es robar una nueva carta de Era. Y la pondría con mi mazo en la mano. Siempre se empieza el turno con 3 cartas de Era. Si tuviera más cartas tendría que deshacerme antes de que llegue mi siguiente turno hasta tener 3. Y bueno, esta acción que he utilizado yo en este turno queda bloqueada. Ahora le tocaría al siguiente jugador hasta que llegue de nuevo a mí. Cuando realice las 3 acciones y se me acaben las 3 fichas de acción, terminaría la ronda. Cuando termine la ronda, nos venimos al track de federación. Lo que tenemos que hacer es, quien vaya primero en el track de federación será el primer jugador en iniciar la siguiente ronda. Y el que va detrás será el segundo. Luego nos venimos al track de rondas y lo avanzamos una. Cuando lleguemos a este engranaje de aquí, se realizará una fase de producción y cambiaremos de era. Las fichas que estén en el track vuelven a estar en la zona de abajo en sus respectivos colores. Al final de la ronda, cada jugador también recupera sus fichas de acción. Las 3. Bien, voy a explicaros qué tipo de cartas diferentes podemos encontrarnos en el juego. Recordad que para que una carta pueda ser utilizada debe coincidir su color con el del espacio de acción elegido. Empezamos con estas que tiene aquí una especie de rayos, son cartas de acción inmediata. En el momento que se juegan y se utilizan, se coge la recompensa que tenga aquí, en este caso un crédito y un plastilla cero, y se eliminan, es decir, van a descarte. Esta carta con una A son cartas de acción. Las cartas de acción cuando se juegan se ponen a un lado del tablero. El máximo de cartas de acción que podemos tener en nuestra zona de juego es 4. Y no se utilizan hasta que nos permita espacio de acción alguna carta usarlas. Por ejemplo, este espacio de acción del tablero nos permite construir un túnel y además también utilizar una carta de acción que tengamos en nuestro poder. Cuando utilizamos una carta de acción, simplemente la giramos para indicar que está agotada y hacemos efecto. En este caso nos daría un punto de victoria y una ciencia. La carta seguiría agotada en nuestro lado de la mesa hasta que pasemos de era y vuelva a enderezarse para poder ser utilizada. Si por ejemplo tenemos ya 4 cartas de acción en nuestro lado de la mesa y queremos poner una quinta, tendremos que eliminar una de ellas. La carta eliminada esté agotada o no, realizamos su acción, ¿vale? Esta va al descarte y ponemos la nueva carta de acción en su lugar. Después tenemos este tipo de carta que tiene un símbolo del infinito, que son cartas de efecto permanente. Cuando jugamos cartas de efecto permanente, la dejamos a nuestro lado de la mesa y nos proporcionará ventajas a lo largo de toda la partida. Por ejemplo, esta carta de aquí, una vez por turno, cuando mejores un túnel, puede ganar un crédito. Esta ventaja la tenemos a lo largo de toda la partida. No hay límite para las cartas de efecto permanente en nuestra zona. Podemos tener tantas como queramos. Otra carta que nos podemos encontrar es esta de aquí, que tiene unos engranajes. Estas son cartas de producción.
Estas cartas normalmente nos proporcionan recursos cuando entramos en la fase de producción al final de una era. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos cartas que nos va a proporcionar esta un plastiacero y esta un crédito al final de la era en la fase de producción. Luego tenemos las cartas de puntuación final que tienen un reloj. Estas cartas solamente se utilizan al final de la partida. Por ejemplo, esta de aquí nos permite pagar 2 créditos para ganar 2 puntos de victoria al final, pero solamente se puede utilizar una vez. Nuestro asistente personal es una carta de acción que tendremos siempre disponible y nos proporciona o un plastiacero o un crédito a nuestra elección. Nuestro asistente personal es una carta de acción con la que empezamos en la partida. Nos proporciona o un plastiacero o un crédito y todos los asistentes personales son iguales para todos los jugadores. Hay que decir también que las reglas del asistente personal es la misma que cualquier otra carta de acción. Podremos descartarla y ocupará espacio en nuestra mesa. Por último tenemos las cartas especiales, que las cartas especiales para poder usarlas tenemos que pagar su coste. Estas son 3 créditos y estas son 2 créditos, también hay de 1 crédito. Y normalmente lo que actúan como cualquier otra carta, estas son cartas de puntuación final. Y aquí por ejemplo tenemos una carta de efecto inmediato, solo que son un poco más potentes que las cartas que se roban en los mazos de era. Estas cartas cuando se roban no se reponen. Para robar una carta especial deberemos usar esta acción de aquí. Cuando usamos esta acción robamos una carta de era de la siguiente forma. Podemos robar una carta de era que esté boca arriba o podemos simplemente coger 3 cartas, elegir una, las ponemos en el fondo y desvelamos la carta superior de nuevo. Esta carta iría al fondo del mazo, boca abajo. Es importante recordar que las cartas especiales ocupan espacio en nuestra mano. Recordad que al principio de turno tenemos que tener 3 cartas como máximo. Vamos a explicar cómo funciona el tablero de cada jugador. En estos espacios de aquí podemos construir túneles, ¿de acuerdo? Esto significa que cuando construimos un túnel aquí nos llevamos la recompensa que viene abajo indicada, un plastiacero. En los circulitos grandes podemos construir ciudades simbióticas o no simbióticas, las no simbióticas son más baratas, y en los circulitos pequeñitos alrededor de la ciudad podremos construir estructuras. En este circulito que tiene los puntitos, ¿vale? No se puede construir a no ser que una carta te lo indique porque son zonas especiales. Para construir una ciudad pagamos su coste. Su coste podemos verlo en el tablero de información. Para una ciudad no simbiótica son 2 plastiaceros, un kel y un crédito. Y para una ciudad simbiótica es una biomateria, un kel, 2 créditos y un plastiacero. Es un poco más cara, pero esta proporciona 2 puntos en la fase de producción. Pagamos el coste y lo ponemos de la siguiente manera. Una ciudad solamente puede ser construida adyacente a otra. No hace falta que haya un camino o un túnel construido en medio. Aquí, por ejemplo, podríamos construirla, o si no aquí. Si la construimos aquí nos llevamos el beneficio, que esto significa que robamos una carta del mazo de era y avanzamos uno en el tras de federación. Si la siguiente ciudad quisiéramos hacer aquí, no podríamos porque no está adyacente a ninguna. Recordad que los caminos son los que unen las ciudades, haya o no túnel construido en ellos. Aquí no se podría construir, pero en cambio aquí sí, porque está adyacente a esta. Otra estructura que podemos construir en nuestro tablero son los edificios. Para construir un edificio hay que pagar su coste. El coste de cada edificio viene indicado en el tablero o hoja de información. Y bueno, ¿dónde se puede construir cada edificio? Los edificios se construyen adyacente a una ciudad construida o donde se pueda construir. Aquí, por ejemplo, se podría construir después una ciudad, pues aquí se puede construir también edificios. En cambio aquí, como no se puede construir ninguna ciudad porque no tiene ninguna adyacente, aquí no se podría construir edificios. Para construir elegimos un espacio de edificio libre, estos no se pueden utilizar a no ser que lo indique la carta o la acción escogida, y lo ponemos. Y por último podremos construir túneles por su lado no mejorado. No mejorado, mejorado. ¿Cómo se construyen los túneles? Pagando un plastiacero y un crédito y de la siguiente manera. Para construir un túnel se debe empezar de la ciudad inicial. Así que por ejemplo podría construir un túnel aquí. Siempre que queramos construir un túnel tiene que estar conectado de alguna manera con la ciudad inicial. No importa si hay espacio, ¿vale? Podemos seguir construyendo un túnel. Aquí por ejemplo podemos construir otro, aquí otro. Siempre tiene que trazar una ruta, da igual que haya espacios en medio, hasta la ciudad inicial. Otra acción que podemos hacer con nuestras estructuras, es decir, con los túneles
y los edificios es mejorarlo. Para mejorarlo debemos usar este símbolo de aquí, que normalmente cuesta 1 de ciencia mejorar un edificio o túnel. Si queremos, por ejemplo, mejorar esta desaladora, pondremos otro edificio encima y esta desaladora ya estaría mejorada. Cuenta como un solo edificio, no como dos, ¿vale? Si, por ejemplo, mejoramos este túnel de aquí, le daríamos la vuelta y ya estaría por su lado mejorado. Los edificios y los túneles mejorados en la fase de producción proporcionan más recursos y puntos. Ahora los veremos. Luego tenemos las losetas de Metrópolis del tablero personal de jugador. Cuando construimos un túnel a ella y tengamos acceso, nos dará una ventaja de acción inmediata. Por ejemplo, aquí nos llevaríamos un plastiacero y una carta del mazo de Era, y en la fase de producción nos producirá 2 puntos en el caso de esta loseta. Cuando tengamos la metrópoli marrón unido a nuestra red, ojo, con 2 túneles, no con uno, nos dará al final de la partida los puntos correspondientes al número de ciudades que tengamos. Antes de pasar de una era a otra en el track de era, tenemos una fase de producción que sería lo siguiente. En la fase del juego, las cartas que tengan símbolo de producción se activarían y producirían lo que tienen escrito en la carta. La auténtica producción de recursos nos la dará nuestro tablero de jugador, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la primera ciudad que teníamos, que es esta de aquí, y a partir de aquí ya vamos viendo la red de ciudades, ¿vale? Las ciudades están unidas mediante túneles. Tenemos que ver todo lo que está unido a nuestra primera ciudad. Y desde ahí ya vamos consiguiendo recursos. ¿Cómo se consiguen? De la siguiente manera. Todas las ciudades simbióticas de color rojo nos proporcionan 2 puntos de victoria cada una. Que esté conectada a nuestra ciudad principal. Por ejemplo, esta de aquí no está conectada, así que esta no produciría ni recursos, ni la ciudad, ni sus estructuras o edificios. Luego, cada túnel que no esté mejorado nos proporciona un crédito cada uno, y los que estén mejorados nos proporciona un crédito y un punto de victoria cada uno. Recordad que estos túneles de aquí, aunque no haya ciudades construidas en medio, trazan una línea hasta la ciudad inicial, así que están conectados y también producirían. Tendríamos que fijarnos en los edificios que tenemos adyacentes a la ciudad. Estos, por ejemplo, estas 2 desaladoras de aquí no producirían nada porque no tienen ningún edificio adyacente. Estos edificios de aquí tampoco producirían porque esta ciudad no está conectada a la ciudad inicial. Veis que no hay un túnel, así que esta ciudad se supone que está vacía de población, nadie vive ahí. Así que nadie va a trabajar a los edificios. Las desaladoras producen un crédito cada una, y si está mejorada producen un crédito, como es este caso, esta está mejorada, produce un crédito y una biomateria. Las granjas de Kell producen un Kell, y encima si está mejorada producen un Kell y un punto de victoria. Esta en cambio no está mejorada, esta produciría solamente un Kell. Los laboratorios producen, pues lógicamente, una ciencia. Si está mejorada producen una ciencia y además un plastiacero. Así que en resumen, en esta ciudad esta desaladora produciría un crédito, aparte como está mejorada también produciría una biomateria. Esta granja un Kell y este laboratorio una ciencia. También tenemos que tener en cuenta que si tenemos 2 edificios del mismo tipo mejorados en la misma ciudad nos daría una bonificación. Por ejemplo, este tiene 2 edificios iguales, 2 granjas mejoradas, así que nos daría cada una un Kell más un punto de victoria, y por tener 2 iguales nos daría una bonificación de otro Kell más y otro punto de victoria. Entonces sería un total de 3 Kell y 3 puntos de victoria. Aquí en la hoja de información podemos verlo mejor. ¿Veis? 2 granjas mejoradas nos produciría todos esos beneficios a la vez. 2 desaladoras, estos de aquí abajo, y 2 laboratorios mejorados, estos de aquí. Más claro, imposible. Por último, tenemos que fijarnos en nuestra metrópoli que tenemos conectada a nuestra red central, y esta en la fase de producción nos proporcionaría 2 puntos de victoria. Pues cuando hayamos producido, pasaremos de la fase de producción a la era 2 y cambiamos de era. ¿Qué se hace en un cambio de era? Lo siguiente. Todas nuestras cartas de acción que estén agotadas se enderezarían para que la siguiente era estuvieran otra vez activas. Todas nuestras ciudades conectadas en la red consumirían un Kell cada una. Esta, por ejemplo, no está conectada, así que aquí no vive nadie y nadie consume comida, ¿vale? Solamente las ciudades conectadas. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Consumiría 4 kelp. Si no tenemos kelp para pagar las ciudades, también podemos pagarlo con biomaterias. Si no tenemos ni biomaterias ni kelp, también podemos pagar con crédito cada ciudad que nos alimentemos. En la primera era cuesta 2 créditos, en la segunda era cuesta 3 créditos y en la tercera era cuesta 10 créditos. Y si no tenemos crédito, estamos arruinados, pues tendremos que pagar con punto de victoria. Y si no tenemos punto de victoria, pues no comen. Por último, se coloca el mazo de la siguiente era, en este caso la era 2.
bien barajado en la zona donde estaba la era 1 antes del tablero. Cada jugador robaría 3 cartas de la siguiente era y le añadiría a su mano, así teniendo 6 cartas. Tendría que elegir 3 de ellas para descartarse y quedarse con las otras 3, igual que al principio de la partida. Las eras seguirán avanzando hasta que lleguemos al final de la partida, que es esta casilla de aquí, en la que tendremos otra fase de producción como la que acabamos de explicar y pasaremos al recuento final de puntos. Ahora os explico cómo se hace. Al final de la partida todas las cartas con el reloj este de puntuación final entrarían en juego. Por ejemplo, esta de aquí nos daría por cada 2 créditos 2 puntos de victoria solamente una vez. Luego también entrarían en juego las losetas que tengamos conectadas a nuestra red que tenga el mismo símbolo. Las ciudades de nuestro tablero personal también nos proporcionan al final de la partida puntos de victoria dependiendo de los edificios diferentes que tengan. Eso sí, solamente nos darán puntos las ciudades que estén conectadas a nuestra red. Las ciudades que no tengan ningún edificio a su alrededor nos dan solamente 2 puntos. Las ciudades que tengan un solo tipo de edificio nos darán 3 puntos al final. Las que tengan 2 tipos diferentes nos darán 4 puntos. Tengan 3 tipos diferentes como esta nos darán 6 puntos. Tenemos que sumar la puntuación de todas las ciudades que tengamos conectadas a nuestra red. Por último, los recursos también nos dan puntos de victoria al final de la partida. Cada biomateria nos da 2 puntazos. Y luego, por cada 4 tipos de recursos que tengamos de estos tipos de aquí, se pueden combinar entre ellos, nos da un punto solamente. Así que aquí tendremos ya un punto. Y el jugador que tenga más puntos de victoria en su track de puntuación habrá ganado la partida. Voy a explicar ahora de modo rápido la variante de los contratos y simplemente escoger una carta cuando cumplamos unos requisitos. Esta de aquí, por ejemplo, nos dice que cuando tengamos 3 cartas especiales en nuestra mesa jugadas, nos llevaremos 3 puntos de victoria y una biomateria. En el momento que se cumpla, se quita de aquí y no se reponen. Cuando se acaben los contratos ya nadie podrá realizarlos. De modo rápido, las distintas acciones que podemos encontrarnos en el tablero. Esta de aquí nos permite coger 2 cartas de era, además de pagar una ciencia por mejorar un edificio o coger un Kell, nosotros elegimos. Esta nos permite subir 2 en el track de federación. Cuando vamos subiendo en el track de federación y pasemos por las distintas recompensas, la vamos adquiriendo inmediatamente. Es decir, que si sube el naranja de aquí, aquí cogería un crédito y un plastiacero. Esta es la zona alta del track de federación, pues cogería por cada uno que avance un punto de victoria. Seguimos. Esta de aquí nos permitiría construir una ciudad. Esta nos permitiría construir 2 desaladoras. Si no podemos construir las 2, construimos una simplemente. Eso sí, no podemos elegir una acción si no podemos realizarla. Siempre que la elijamos, tenemos que poder realizarla. Si no, no podemos elegirla. Esta es robar una carta especial, como ya hemos dicho. Esta nos permite coger 2 plastiaceros y un kelp. Esta construir un túnel y activar una carta de acción que tengamos ya en mesa. Esta construir o 2 cultivos de estos o 2 laboratorios, lo que nos convenga más. Esta utilizar una carta de acción y coger 2 recursos del que queramos, ¿vale? No pueden ser diferentes, tienen que ser iguales. 2 ciencias, 2 rascacielos, 2 kell. Esta es construir 2 túneles o 1, lo que podamos. Esta es coger 2 ciencias o utilizar una ciencia por cada edificio que mejoremos. Podemos mejorar máximo 3 edificios. Y esta de aquí es construir una ciudad y además construir un edificio el que queramos. Y así se juega a Underwater Cities. Vamos a ver qué me ha parecido este juego. Tiene una cosa muy positiva y una cosa muy negativa este juego. La positiva es que la mecánica y la experiencia de juego es impresionante. Ahí lo dejo, impresionante. Tenéis que probarla vosotros mismos para experimentarla. Y la cosa más negativa que tiene es por el precio que tienen los materiales. Los materiales, por el precio que tiene, podría haber sido un poco mejor. Pero vaya, que cumple su función perfectamente, por eso no os preocupéis. Ya es exigencia de calidad, simplemente. Podemos encontrar materiales que no son dignos de un juego de este precio. Por ejemplo, este tablero de resumen, o tablero hoja de resumen, es súper endeble y súper fina. También podríamos decir lo mismo con los tableros de jugador, son súper finos. Hay que plastificarlo, enfundarlo o algo porque si le damos mucho uso se pueden acabar rompiendo. Las cartas se ven buenecillas, pero tienen un grosor mucho más fino que cartas de juego que pueden costar más baratos. También se lo podría haber currado un poquillo más el grosor de las cartas. En cuanto al arte y las ilustraciones del juego, podemos ver también que se repiten muchas imágenes en las cartas. Por ejemplo, los contratos son todas las cartas iguales.
Aquí vemos que se repiten cartas y los mazos de era también se repiten ilustraciones entre ellas, pero bueno, eso ya es estético. Lo que más me ha molado a mí en los materiales han sido las cápsulas de ciudades que sí que son de buena calidad y de buen grosor, ¿vale? Se ven consistentes. Y también las fichitas para construir los edificios son súper guay, ahí las vemos. El juego lo he probado a 2 jugadores y he de decir que a 2 jugadores funciona perfectamente. El juego fluye bien, súper rápido, se coge la mecánica en un segundo y chulísimo. Además, la gran cantidad de cartas que podemos encontrarnos en cada mazo de era hace que la partida sea muy rejugable. Aparte de las cartas especiales que no se repiten, que la combinación va cambiando en cada partida. Esto hace que cada partida sea distinta, además cada carta que utilizamos tenemos que combinarla también con un espacio de acción del tablero, haciendo que nunca se hagan 2 cosas iguales durante el transcurso del juego. Pero lo más chulo sin duda es ver cómo vamos creando nuestras ciudades submarinas, cómo vamos mejorando nuestro edificio y luego cómo nos proporciona recursos y puntos en la fase de producción. Verlo crecer es de lo mejor de este juego porque vas gestionando, construir una ciudad aquí, mira si construye me da un beneficio, tengo que hacer un edificio diferente aquí para que la ciudad valga más al final. Vamos, posibilidades infinitas, ¿vale? A construir la ciudad. Súper chulo este juego. A la altura de Terraforming Mars y Terraforming Mars es un juego que me encanta. Y bueno, esto es un The Water City. Espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta la próxima.